Inútil, que no sabes parir. A Elena le abofetearon la cara hasta dejarle la mejilla hinchada en medio del patio, frente a todo el personal de servicio y la amante de su marido. Su suegra Isabel no sabía que la nuera sumisa a la que acababa de humillar era la nieta del fiscal general del estado. Y mucho menos sabía que en 4 minutos, solo 4 minutos, el ulular de las sirenas de los coches oficiales rasgaría el silencio de la mansión y se leerían 3 órdenes de arresto urgentes. Esto no fue suerte. Fue una partida de ajedrez que se había estado preparando durante 6 meses. ¿Alguna vez has creído que la bofetada que recibes es en realidad la señal para derribar todo un imperio criminal? Sigue leyendo esta historia para presenciar la venganza más catártica y dime qué sientes cuando a Isabel Vargas le ponen las esposas. ¿Sientes la misma satisfacción? El sol de junio caía a plomo sobre el amplio patio de piedra de la mansión en La Moraleja, y el calor sofocante era como una capa de miel fundida que lo cubría todo. El canto de las cigarras resonaba entre las bugambillas, un sonido agudo y seco que cortaba el aire, haciendo el silencio aún más opresivo, casi irrespirable. El viento parecía tener miedo, moviéndose perezosamente entre las hojas antes de quedarse quieto, sin fuerzas para disipar el bochorno que emanaba de la piedra. Elena estaba allí, en el centro de aquel patio ardiente, sintiendo cómo el sudor le pegaba los mechones de pelo a las sienes y la nuca. Era como una estatua viviente, soportando el fuego del sol y las miradas penetrantes de quienes la rodeaban. ¿Y todavía te atreves a replicar? La voz de Isabel, su suegra, se elevó, afilada como una navaja recién afilada, desgarrando la atmósfera cargada. Isabel, la dueña de la mansión, estaba de pie en el porche, en una posición más elevada, su imponente sombra cubriendo una parte del patio. Llevaba un vestido de seda de un intenso color burdeos, el color del poder, de la victoria y de la arrogancia. Sus pendientes de perlas brillaban bajo el sol, en un cruel contraste con las palabras venenosas que escupía. Alrededor, varios miembros del servicio doméstico se pegaban a las paredes, con la cabeza gacha, pero Elena sabía que sus oídos estaban alerta y sus ojos miraban de reojo. Eran los espectadores, forzosos o quizás voluntarios, de esta humillante obra de teatro, una obra en la que ella siempre era la protagonista, la que soportaba todo el sufrimiento. Esa mujer es una simple empleada de la empresa. ¿Qué diablos te ha hecho para que la ataques de esa manera? Isabel bajó los escalones, sus tacones de diseño golpeando la piedra con un sonido seco, cada paso como un clavo martillado en la paciencia de Elena, ya tensa como la cuerda de un violín. ¿O es que estás celosa? ¿La ves joven, guapa, eficiente, y que mi hijo la aprecia, y no lo soportas? ¿No tienes la capacidad de mantener a tu marido y ahora recurres a estas artimañas? Elena quiso reír, una risa más amarga que la hiel. Celosa. Sí, estaba celosa. Estaba celosa porque esa empleada eficiente, de nombre Leticia, le había enviado anoche a su marido, Javier, mensajes tan descarados que con solo leerlos por encima sentía náuseas y asco. Estaba celosa porque la propia Isabel, la mujer que la estaba sermoneando delante de todos, era quien encubría, e incluso consentía, que su hijo tuviera una aventura de forma pública y descarada. Tan eficiente era como para poder subirse directamente a la cama que, por derecho, le pertenecía a ella. ¿Me estás escuchando?, gruñó Isabel, su rostro imponente ahora enrojecido por la ira o por el calor. Elena levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, una vez claros como un lago de montaña, ya no tenían lágrimas que derramar. Solo quedaba el agotamiento acumulado durante demasiado tiempo, una fatiga inmensa y un vacío desolador. Miró directamente a su suegra, su voz ronca por el cansancio, pero aferrándose a la última pizca de calma que le quedaba. Madre, ¿de verdad no sabe lo que está pasando o simplemente finge no saberlo? Aquella frase, aunque débil, estaba cargada de desafío. Fue la última chispa. La terquedad, la negativa a someterse en los ojos de Elena, encendió la furia hirviente de Isabel. Insolente. Zas. Un sonido seco, rotundo y brutal resonó en el patio. Una bofetada propinada sin piedad, cargada con toda la rabia y el poder de quien la daba. Fue tan rápida y fuerte que Elena se tambaleó, su mente zumbando, todos los sonidos a su alrededor silenciados por un breve instante. La cigarra dejó de cantar, el viento dejó de soplar. El mundo entero pareció contener la respiración. Solo quedó la sensación de un ardor punzante que se extendía desde su mejilla izquierda. El sabor salado y metálico de la sangre comenzó a filtrarse en su boca, prueba irrefutable del golpe celestial que acababa de recibir. Levantó la cabeza, la luz cegadora del mediodía le dio de lleno en los ojos, haciendo que todo se volviera borroso en un halo de luz blanca. Su pómulo ardía,
rojo no solo por el dolor, sino por la humillación. La humillación de ser tratada como un ser inferior, justo delante de los sirvientes y de los vecinos curiosos que observaban desde lejos, tras la verja. Isabel seguía allí, plantada en medio de la gente. Su mano todavía temblaba, de ira o de la satisfacción de haber puesto en su sitio a su nuera. Inútil, que no sabes parir. Solo sirves para montar escenas de celos, siseó Isabel, con la voz distorsionada por la rabia. Qué mala suerte tuvo esta familia el día que te acogió. ¿Te atreves a difamar a Leticia? ¿Quién te crees que eres para meterte con ella? Te lo diré yo, ella es gente de Javier, es la persona que yo he elegido, mujer inútil que no sabe retener a su marido. Ah, sí que era eso, la persona que yo he elegido. Una verdad cruel arrojada a su cara. Resulta que todo este tiempo no había sido más que una pobre idiota. Pensaba que Javier la engañaba a escondidas, pero no. Toda esta familia, incluida su suegra, que parecía tan estricta y moral, lo sabía todo. Juntos, se habían estado burlando de su dolor y de su paciencia. La consideraban un mero objeto decorativo, inútil, en esta mansión. En un rincón del patio, oculta tras una gran maceta, la nueva empleada, Ana, sostenía un smartphone con manos temblorosas. Aparentemente, parecía estar enviando un mensaje a alguien, asustada, pero en realidad, la cámara frontal estaba activada. La pequeña luz roja del modo de grabación parpadeaba discretamente. La bofetada, los insultos, la arrogancia de Isabel y el rostro aturdido pero firme de Elena. Todo había sido grabado, con total claridad y nitidez. Isabel no se percató de ese pequeño detalle. Estaba demasiado ocupada gritando sus últimas palabras. ¿Qué miras? ¿Crees que por ser la nuera de esta casa tienes algún derecho? Te lo advierto, esta bofetada es solo un aviso. A la próxima, te largas de esta casa inmediatamente. Elena no dijo una palabra. Se quedó allí, con la espalda recta, como un pino resistiendo en medio de la tormenta. Su mejilla seguía ardiendo, pero en su mente, una calma aterradora comenzaba a emerger. Miró su reloj de pulsera, 11:56 de la mañana. Isabel la insultó un par de veces más, pero al ver que su nuera permanecía en silencio, como un trozo de madera, bufó con desdén y se dio la vuelta para entrar en casa, ordenando a otra sirvienta: tráeme un zumo de naranja natural. Este calor me pone de los nervios. Los demás empleados se dispersaron rápidamente, pero sus miradas no dejaban de clavarse en Elena. Había compasión, curiosidad y también una malicia disimulada. 11:57. El viento comenzó a soplar un poco más fuerte, trayendo consigo el bochorno del asfalto, pero también un presagio de cambio. 11:58. Elena se llevó la mano a la mejilla, tocando suavemente la hinchazón enrojecida. Dolía, pero ese dolor físico no era nada comparado con las cuchilladas invisibles que habían apuñalado su corazón durante sus 2 años de matrimonio. 11:59. La empleada Ana, tras recibir una señal discreta, pulsó rápidamente el botón de enviar, adjuntando el video que acababa de grabar junto a un breve mensaje de texto. 12 en punto. Exactamente 4 minutos después de que aquella bofetada cruel y humillante resonara. Desde la entrada principal de la mansión, el ulular repentino de una sirena, agudo, autoritario y seco, rompió la atmósfera densa y sofocante del mediodía. No era el sonido de una ambulancia, ni el de los bomberos. Era el sonido de la justicia, frío, decidido e implacable. Crich. La pesada verja de hierro forjado aún no se había abierto cuando el chirrido de unos frenos bruscos resonó con estridencia justo al otro lado. Isabel, que acababa de sentarse en el sofá de terciopelo y tomar un vaso de zumo frío, se sobresaltó tanto que el vaso se le cayó al suelo, haciéndose añicos. Esa sirena. Ella la conocía mejor que nadie. Nunca era una buena señal. La sirena del coche oficial no solo pasó de largo, se detuvo. Su chillido agudo taladró los tímpanos de todos los presentes, rebotando en los muros de piedra de la mansión como un veredicto inapelable. El bochorno de junio pareció retroceder ante aquel sonido de poder, dando paso a un escalofrío que comenzó a recorrerle la espalda. Isabel, que todavía no se había recuperado del susto del vaso roto, palideció. Había vivido toda su vida en la alta sociedad. Conocía demasiado bien ese sonido. Era el sonido que ella misma temía, y que a la vez usaba para intimidar a otros, y hoy apuntaba directamente a su puerta. La ornamentada verja de hierro, que normalmente tardaba varios minutos en abrirse, fue apremiada por fuertes golpes desde el exterior. Abran, Fiscalía.
Uno de los guardias de seguridad, temblando, pulsó el botón del control remoto. La verja se abrió lentamente y un coche negro y reluciente, con matrícula oficial, entró en el patio. Se detuvo justo en el centro, en el mismo lugar donde, minutos antes, Elena había soportado la bofetada. El sol seguía brillando, reflejándose en el capó y deslumbrando a los testigos. Un silencio denso lo cubrió todo. Las cigarras enmudecieron. Todo el jardín contuvo la respiración. La puerta trasera del coche se abrió. El hombre que bajó no era un joven corpulento de uniforme. Llevaba una sencilla camisa blanca, perfectamente planchada, sin una sola arruga. Era alto y delgado, pero con la espalda recta. Su pelo, ya canoso, estaba peinado con esmero. Su rostro, de rasgos marcados y serios, reflejaba la intelectualidad de una familia de tradición. Tenía profundas arrugas en el rabillo de los ojos, no por la edad, sino por largas noches de reflexión y decisiones de gran peso. Era Mateo Herrera, el abuelo de Elena, el fiscal general del estado. Isabel se quedó petrificada. Lo reconoció. Lo había visto una única vez, en la boda. Un anciano amable y de pocas palabras, con aspecto de profesor jubilado, sin ninguna apariencia de alto cargo. Incluso había llegado a menospreciar en secreto a su familia política, pensando que los parientes de Elena eran meros intelectuales sin poder real. Pero el hombre que estaba ahora frente a ella no era aquel consuegro apacible. Su mirada era fría como el hielo, sin una pizca de emoción. Sus ojos recorrieron el patio, pasaron por encima de los sirvientes acurrucados, se detuvieron en los cristales rotos del porche y finalmente se posaron en la mejilla hinchada y roja de Elena. Solo fue un segundo, un instante fugaz, pero suficiente para que Elena viera cómo sus pupilas se contraían. Un destello de dolor agudo como un cuchillo en el fondo de sus ojos, que fue inmediatamente sofocado y reemplazado por una determinación de acero. Sé, señor Herrera, consuegro. ¿Qué? ¿Qué hace aquí sin avisar? Tartamudeó Isabel, intentando forzar una sonrisa en su rostro paralizado. Bajó los escalones tratando de recuperar su compostura de señora de la casa. ¿Y por qué viene con el coche oficial? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Mateo no le respondió de inmediato. Se giró. Dos agentes de policía de uniforme bajaron del mismo coche, seguidos por un hombre de paisano que llevaba un maletín. Doña Isabel Vargas, la voz de Mateo resonó, no muy alta, pero cada sílaba clara y cargada de un peso que pareció densificar el aire. Tenemos pruebas suficientes y una orden de detención y prisión provisional contra usted por los delitos de blanqueo de capitales y encubrimiento. Cada palabra fue como un martillazo. Isabel se quedó inmóvil, la sonrisa torcida congelada en sus labios. Usted, ¿qué dice? Blanqueo. ¿Encubrimiento? ¿Está bromeando? ¿Sabe usted de quién es esta casa? Se ha equivocado de persona. Nosotros nunca nos equivocamos, dijo Mateo, con la misma voz monótona y fría. Levantó la mano, y el hombre del maletín se lo abrió de inmediato, entregándole unos documentos. Esta es la orden de detención urgente, ratificada esta misma mañana por la Fiscalía General del Estado. Justo en ese momento, en las escaleras interiores de la casa, apareció Javier, el marido de Elena. Acababa de despertarse de la siesta, alertado por la sirena y el alboroto. Todavía llevaba un pijama de seda caro, el pelo revuelto y cara de sueño, con una expresión de fastidio. ¿Qué es todo este escándalo, mamá? Su pregunta murió en sus labios al ver a los hombres de uniforme y al anciano al que solía llamar abuelo. Ah, abuelo, dijo Javier, sorprendido. ¿Ha venido de visita? ¿Pero por qué? Mateo se giró para mirarlo. Su mirada ya no era la de un abuelo mirando a su nieto político. Era la mirada de la ley mirando a un delincuente. Don Javier Vargas, continuó Mateo. Usted también queda detenido y puesto en prisión provisional por los delitos de contrabando y cohecho organizado. Si la orden de arresto de su madre fue un shock, la de Javier fue una bomba. Se quedó paralizado en el sitio, su rostro atractivo y don Juanesco se volvió blanco como el papel. No, no puede ser. Retrocedió un paso, chocando contra la barandilla de la escalera. Usted está bromeando. Yo no he hecho nada. Mamá, di algo. Isabel reaccionó entonces, y el miedo se convirtió en histeria. Se abalanzó hacia su hijo gritando, «No, no pueden detener a mi hijo. Es inocente. ¿Saben ustedes quién es mi marido? Suéltenlo». Dos policías se adelantaron de inmediato para sujetarla. «Por favor, cálmese». «¿Cómo quieren que me calme?», se revolvía Isabel. «Esto es un malentendido, una calumnia. Tiene que ser una calumnia». Pero la voz de Mateo se impuso a sus gritos. La tercera orden de detención urgente
Es para la señorita Leticia Serrano, empleada de la empresa Grupo Vargas, por el delito de cooperación necesaria en el encubrimiento de delitos. Al pronunciarse el nombre de Leticia Serrano, el aire pareció enrarecerse aún más. Era el nombre de la amante, el nombre que le había costado a Elena aquella bofetada. 4 minutos antes, el mundo parecía normal. Ahora, la mansión era un caos. Los sirvientes empezaron a susurrar. Algunos, asustados, rompieron a llorar. Javier, con el rostro sin una gota de sangre, supo que todo había terminado. Solo Elena seguía allí, inmóvil en medio del patio soleado. El sol implacable del mediodía secaba las lágrimas que, inconscientemente, habían brotado de sus ojos a causa de la luz. Sí, estaba llorando, pero no de dolor. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, resbalando por su mejilla todavía hinchada y ardiente. Pero en lugar de humillación sintió una extraña liberación. Isabel, en su desesperación, vio de repente a Elena. Como un náufrago que se agarra a un clavo ardiendo, pero ese clavo era un cuchillo. Todo su odio y miedo se concentraron en un punto. Señaló a Elena con el dedo y gritó: «Eres tú, ave de mal agüero, tú has arruinado a esta familia. Has llamado a tu abuelo, ¿verdad? Víbora, lárgate de mi casa». Javier también la miró. En sus ojos ya no había rastro de su falsa galantería, solo odio y un asombro absoluto. Elena no esquivó sus miradas. Los miró de frente. Miró al marido que la había traicionado, a la suegra que la había pisoteado. Y en sus ojos, aquellos ojos que una vez suplicaron un poco de amor, ya no había ni una onda, solo una calma antinatural. La calma de quien ha atravesado el abismo de la desesperación, de quien ya conocía este final. La bofetada de hacía 4 minutos no había sido el clímax de su sufrimiento, sino la señal final para que se bajara el telón de una obra mucho más grande. Mateo se dio la vuelta, sin mirar a su nieta ni una vez más. Se dirigió a su coche. «Procedan», resonaron sus 2 frías palabras, poniendo fin a todo el caos. La opulenta mansión, que minutos antes era una fortaleza inexpugnable, ahora se desmoronaba bajo el sol de la justicia. Las sirenas volvieron a sonar, sus aullidos se hicieron cada vez más distantes, llevándose consigo los gritos desesperados y enloquecidos de Isabel y el silencio aterrado de Javier. El coche negro que transportaba a su abuelo también desapareció tras la pesada verja de hierro. El patio, que acababa de sufrir un terremoto, cayó de repente en un silencio espeluznante. Todo sonido parecía haber sido absorbido, dejando solo el sol del mediodía, que seguía quemando. Las cigarras reanudaron su canto, un lamento monótono, como un llanto fúnebre, y Elena se quedó sola. Su mejilla aún ardía, la hinchazón roja ya era evidente, pero su mente ya no estaba allí. Ya no sentía el calor ni el dolor. Había viajado a un lugar muy, muy lejano, a los días pasados, a las raíces que la habían nutrido. Elena no era una chica nacida entre algodones, ni criada para luchar en batallas de poder. Fue criada para amar. Creció en un modesto piso de un barrio tradicional de Madrid, un lugar donde el aire siempre olía a papel viejo y a guisos caseros, donde la mayor riqueza no era el dinero, ni las mansiones, ni los coches de lujo, sino las estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de mundos enteros. Sus padres murieron en un accidente de tráfico cuando ella apenas tenía 5 años. Sus recuerdos de ellos eran borrosos, como una acuarela desvaída por el tiempo y las lágrimas. El único hombre claramente presente a lo largo de su infancia, el que usó su delgada espalda para protegerla de todas las tormentas de la vida, fue su abuelo, Mateo. Por aquel entonces, él no era el fiscal general del Estado, un cargo que infundía respeto y temor. Era simplemente un fiscal diligente que iba a trabajar cada día en su vieja bicicleta Orbea. Por las noches, bajo la luz amarillenta de una antigua lámpara de escritorio, le enseñaba pacientemente a leer y escribir, le ayudaba con los problemas de matemáticas más difíciles. No le enseñó a ganar dinero, le enseñó lo que era justo. «Nietecita mía», solía decirle mientras le revolvía el pelo, con su voz cálida y amable, «en la vida, lo que no es tuyo, nunca lo cojas. Una palabra dada es una palabra que se cumple. Hay que vivir con rectitud, con honestidad, para poder dormir tranquilo por la noche». ¿Me has entendido? La infancia de Elena fue el olor de la tinta con la que su abuelo practicaba caligrafía, el aroma de los geranios del balcón cada mañana, el sonido de los vendedores ambulantes. Fue pacífica como un río tranquilo, sin una sola ola. Su abuelo compensó todas sus carencias afectivas. Fue padre, madre y su primer y más importante maestro. Inculcó en su alma joven una fe absoluta en la justicia, en la bondad y en las cosas buenas de la vida. Criada en esa burbuja de protección y amor puro,
Elena creía en el amor. Soñaba con un amor sencillo y humilde, como su propia infancia. No necesitaba un príncipe azul a caballo ni un castillo de lujo. Solo necesitaba un hombre como su abuelo, tranquilo, cálido, que pudiera entenderla y tomar su mano para atravesar los días de sol y lluvia de la vida. Solo necesitaba un pequeño hogar lleno de risas, una cena caliente compartida después de un largo día de trabajo. Se licenció en Derecho con matrícula de honor, siguiendo el consejo de su abuelo, pero nunca quiso adentrarse en el mundo del poder o en las áridas batallas legales. Solo quería abrir un pequeño despacho de asesoría, usar sus conocimientos para ayudar a los más desfavorecidos, a mujeres en situaciones difíciles como las que había visto en su barrio. Y entonces apareció Javier. Apareció como un torbellino, deslumbrante y poderoso, arrasando con su vida tranquila. Era Javier Vargas, el único hijo del presidente del Grupo Vargas, un heredero perfecto a los ojos de cualquier chica. Era guapo, galante y sabía cómo usar el dinero para crear romance. La cortejó con todo el esplendor que un joven de su clase podía ofrecer. Ramos de rosas importadas cada mañana, los restaurantes más lujosos de la ciudad, regalos carísimos y promesas dulces como la miel. Elena, la chica acostumbrada al olor de los libros viejos y las comidas caseras, se sintió abrumada. Pensó que era el destino, un cuento de hadas en la vida real. Su abuelo, en aquel entonces, se mostró cauteloso. Miró a Javier con los ojos de un fiscal que ha visto el alma de innumerables personas. Solo le dijo a su nieta en voz baja: «Ese chico es muy listo, pero su mirada no es sincera. No tiene solidez. Hija mía, ten cuidado». Pero Elena ya estaba enamorada. Por primera vez en su vida, no escuchó a su abuelo. Creyó ciegamente que su amor sincero podría cambiarlo todo. Creyó en la apariencia perfecta que Javier había construido para ella. Creyó que detrás del brillo y la fachada de un heredero, había un corazón que anhelaba ser amado. Javier le había dicho: «Tranquila, conmigo serás siempre una princesa. Mi madre es un poco estricta, pero adora a su hijo. Si yo te quiero a ti, ella también te querrá». La boda fue grandiosa, una verdadera boda de cuento de hadas de la que hablaron todos los medios, con un coste de millones de euros. Elena, con un vestido de novia de diseño exclusivo, el más caro, estaba radiante junto a Javier, que parecía un príncipe. Pero entre la multitud, vio a su abuelo, sentado en silencio en un rincón apartado. Su mirada hacia el altar no era de alegría, sino de preocupación, de resignación. Y entonces, cuando la fiesta terminó, cuando entró oficialmente en esa mansión como nuera, en la lujosa suite nupcial que todavía olía a pintura fresca, entró Isabel. No entró para darles un regalo de bodas o para dar consejos afectuosos a su nueva nuera. Entró, todavía vestida con el traje de madrina de terciopelo rojo, el rojo del poder y la opresión. Su mirada afilada recorrió a Elena de pies a cabeza. No era la mirada a una nuera, era la mirada del dueño de una finca a un objeto decorativo recién adquirido, evaluando si valía el precio pagado. Isabel se sentó en un sillón de cuero, su voz tranquila, pero cada palabra como una aguja clavándose en el cerebro de Elena. «Escúchame bien, Elena. No sé en qué rincón vivías antes, pero al entrar en esta casa, debes seguir mis reglas». Tomó un sorbo de un té selecto y dejó la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra el platillo fue seco y frío, como la bofetada de hacía 4 minutos. «Esta boda es la imagen de Javier, es la imagen del Grupo Vargas. Estás aquí, en esta casa, porque eres lo suficientemente guapa y educada para embellecer esa imagen. ¿Entiendes? Eres solo un pájaro bonito en una jaula. Tu deber es embellecer esta jaula, cantar para que tu dueño esté contento. Nunca pienses que tendrás voz en esta casa. Nunca interfieras en los negocios de Javier o en los míos». Isabel se levantó, se acercó y le susurró al oído a Elena. Su aliento, con un olor a perfume caro mezclado con despotismo, le dio en la cara. «Y lo más importante, tienes que darme un nieto varón. A cualquier precio. Ese es tu único valor. Ese aliento, ese aroma». Era exactamente el mismo que el del aire sofocante de ese mediodía, cuando le gritaba insultos. Elena se sobresaltó, saliendo de su ensoñación. La jaula, sí, su suegra tenía razón. Era un pájaro en una jaula. Pero Isabel había olvidado una cosa. ¿Quién había criado a ese pájaro? No era un canario débil que solo sabía cantar y esperar la muerte. Era la nieta del fiscal general del estado. Había sido criada con la rectitud de la ley. Había soñado con un amor sencillo, pero la vida la había arrojado a un lodazal de opulencia, lleno de crímenes y traición. Había intentado ser paciente, había intentado creer en el amor, pero le habían quitado todo: su autoestima, su confianza y su juventud. Hoy,
Esa jaula, sería ella misma quien la rompería. El caos se disipó tan rápido como llegó. El sonido de las sirenas se fue apagando, disolviéndose en el calor del mediodía, devolviendo a la mansión su silencio habitual. Solo quedaba el charco de cristales rotos en el porche, brillando bajo el sol, y el olor a zumo de naranja que empezaba a atraer a las abejas. Los sirvientes, tras el susto, se habían escabullido adentro. Asustados pero curiosos, pronto se reunirían para tejer una historia fantástica en la que Elena, la desdichada nuera, se convertiría en una bruja malvada. A Elena no le importaba. Seguía allí, como si sus pies estuvieran clavados en la piedra caliente. La mejilla le dolía, pero ya no sentía el dolor. Miraba la mansión. Hacía 2 años. Había entrado como una novia, pero nunca fue un hogar. Fue una jaula, una prisión dorada. Los días que siguieron a la boda, la supuesta luna de miel, fueron para Elena lecciones sobre su lugar en esa casa. Isabel no mentía, era un pájaro bonito, y el deber de un pájaro es embellecer la jaula y ser obediente. El control de Isabel se filtraba en cada rincón de su vida. No eran gritos, sino un silencio autoritario, reglas no escritas tejidas como una red invisible. Elena no podía conducir, aunque tenía carnet. La señora de Vargas debe tener chofer, decía Isabel. No podía llevar vaqueros ni camisetas, ni siquiera en casa. Vístete acorde a la imagen de tu marido. Si quería salir con amigas, debía informar de su horario con un día de antelación. Si quería visitar a su abuelo, dependía de la agenda de Isabel y de la disponibilidad del chofer. Todo el personal de la casa eran los ojos y oídos de Isabel. Le informaban de todo: qué comía, con quién hablaba por teléfono, qué programa veía, cuántas veces suspiraba al día. Vivía en un hermoso acuario de cristal sin un ápice de privacidad, pero el control de Isabel, aunque asfixiante, no le dolía tanto como la frialdad de Javier. El chico dulce y romántico que la había cortejado con todo su corazón, el que había prometido protegerla del mundo entero, pareció desaparecer tras la noche de bodas. Empezó a llegar tarde a casa. Al principio, a las 10. Tengo una cena de negocios, decía, con aliento a alcohol, dándole un beso apresurado en la frente, un beso frío, como una obligación. Luego, a medianoche, duérmete, no me esperes, le escribía en un mensaje sin alma. Pronto, dejó de dormir en la habitación conyugal, con la excusa de que trabajaba hasta tarde en el despacho para no molestarla. El lujoso y enorme dormitorio, con balcón a un lago artificial, se volvió frío e inmenso, aterrador. Elena se acurrucaba en la cama de seda, abrazándose a sí misma, buscando un calor que no encontraba. Y luego hubo noches en las que no volvió. La soledad en esa mansión era peor que la pobreza. Era una soledad opulenta. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía a nadie con quien hablar. Empezó a percibir la existencia de una tercera persona, no por pruebas concretas, sino por la intuición de una mujer abandonada. Era un perfume extraño, una fragancia dulce y vulgar impregnada en la solapa de la chaqueta de Javier. Eran las llamadas a medianoche, que él salía a contestar al balcón, susurrando y riendo. Y entonces llegó la prueba irrefutable. Una camisa blanca en el cesto de la ropa sucia con una descarada mancha de carmín rojo en el cuello. Un rojo que ella nunca usaba. Sintió como si le estrujaran el corazón. Su mundo se derrumbó. La chica criada en la justicia y la rectitud no podía entender cómo había acabado en esa situación. Lloró, se enfrentó a él. Dejó la camisa sobre la cama y esperó a que volviera. ¿Por qué?, le preguntó. Javier, en lugar de arrepentirse, frunció el ceño. ¿Qué haces? ¿Registrando mis cosas? ¿Qué es esta mancha de carmín?, gritó ella, perdiendo la calma por primera vez en su vida. Es solo de una cena de negocios. No seas ridícula, dijo él, cogiendo la camisa y tirándola de nuevo al cesto. Me estás agotando. ¿Agotando? Elena se quedó helada. Tú eres el que me ha traicionado. ¿Y dices que yo te agoto? ¿Y qué? La miró él, con los ojos fríos, sin rastro de amor. Soy un hombre. Eres mi esposa. Tienes que aceptarlo. No lo aceptó. Le suplicó, se aferró a su brazo, con el rostro bañado en lágrimas. Javier, mírame. Soy yo, tu Elena. ¿Has olvidado lo que prometimos? Vuelve conmigo, por favor. Lo perdonaré todo. Fue el momento más humillante de su vida. Ella, licenciada en Derecho, nieta de su abuelo, arrodillada suplicando el amor de un traidor. Pero su humillación solo se encontró con su desprecio. Él apartó su mano. No me arruines la noche. Su sufrimiento se convirtió en una broma. Se obligó a seguir adelante, engañándose a sí misma.
Pensó que si era buena, si le daba un hijo, él volvería. Y ahí empezó el verdadero infierno. Pasaron 2 años y su vientre seguía plano. Isabel comenzó la búsqueda de un heredero. La obligó a visitar todos los hospitales, a someterse a todo tipo de tratamientos, desde la medicina occidental hasta remedios alternativos. Las pruebas médicas, agotadoras y humillantes, la dejaron exhausta física y mentalmente. Los médicos concluyeron que ella era perfectamente normal. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Una vez, reunió el valor para pedírselo a Javier. Cariño, ¿por qué no te haces pruebas conmigo? Él estalló. ¿Qué insinúas? ¿Que el problema soy yo? Mírate a ti misma. Y entonces, durante una de las raras cenas en las que estaban los tres, mientras Elena se llevaba un vaso de un brebaje amargo a los labios, Isabel habló. Su voz era tranquila, pero cruel. Una mujer vale por su marido, pero si tienes un buen marido, tienes que saber retenerlo. Y si no puedes retenerlo, al menos debes saber parir. Elena se quedó helada. La suegra la miró, con ojos afilados, pasando de su vientre plano a Javier, que comía con la cabeza gacha, fingiendo no oír. Querida nuera, dijo lentamente, a esta familia no le falta dinero ni estatus, solo le falta un heredero. Eres la esposa legítima. Si no puedes dar hijos ni retener a tu marido, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Esa frase fue una sentencia de muerte. Cerró la última puerta de esperanza y autoestima en su interior. Era una fracasada, la causa de todos los males. El brebaje en su mano era amargo, pero no tanto como esas palabras, no tanto como ese matrimonio podrido. El calor que subía de la piedra la devolvió a la realidad. Su mejilla aún dolía, pero su mente, después de navegar por un río de recuerdos amargos, estaba extrañamente clara. ¿De quién es la culpa? Se dijo a sí misma. Sí, una vez se culpó a sí misma, pero ya no. Se equivocó al creer en el amor, pero ellos se equivocaron al subestimar la ley. El dolor, cuando se reprime hasta el límite, ya no estalla en lágrimas. Se solidifica, duro como la piedra, frío como el hielo, esperando una grieta para convertirse en un arma. Después de aquella cena, Elena ya no lloró ni suplicó. Volvió a su fría y enorme habitación y se sentó en la oscuridad durante horas, inmóvil como una estatua de cera. Su corazón estaba muerto, sintió sed. Salió de la habitación en silencio. La mansión de noche era espeluznante. Al pasar por el despacho de Javier, oyó un ruido. Estaba en casa. Por un último vestigio de esperanza, se detuvo, a punto de llamar a la puerta, pero antes de que su mano tocara la madera, oyó su voz. No era la voz dulce con la que la había cortejado. Era una voz tensa, calculadora, que nunca antes había oído. Hablaba por teléfono. La puerta estaba entornada. Ya te he dicho que tengas cuidado, siseó Javier. Si este envío tiene problemas, nos hundimos todos, ¿entiendes? Elena se congeló. ¿Envío? Cueste lo que cueste, continuó él. Esa partida de escrituras tiene que blanquearse. La inspección viene la semana que viene. Ya hemos untado al pez gordo del ministerio, pero también hay que tapar la boca a los de abajo. La vieja, digo, mi madre, ya se ha encargado de la parte de arriba. Tu parte son los papeles. Tienes que legalizarlos como sea. Cada palabra era un taladro helado perforando su cerebro. Partida de escrituras. Blanquear, untar, la vieja, mi madre. El dolor por la traición amorosa se desvaneció, reemplazado por un frío que le calaba los huesos. Su corazón latía con fuerza, pero su mente, la mente entrenada en 4 años de derecho, la mente nutrida por la rectitud de su abuelo, despertó de golpe. Sacó su teléfono, temblando pero decidida. Abrió la aplicación de grabación y pulsó el botón rojo. Se quedó quieta como una sombra, escuchando. Javier siguió hablando de cifras, nombres, lugares, de cómo movían el dinero a través de empresas fantasma, de cómo su madre usaba sus contactos para presionar a las autoridades. Cada palabra era una prueba, cada sonido un delito. No solo la engañaban a ella, estaban pisoteando la ley. Eran una organización criminal. La llamada terminó con una risa burlona de Javier. Tranquilo, cuando esto acabe, nos forraremos. Mi estúpida mujer está en casa, solo sabe llorar y montar numeritos de celos. ¿Qué va a saber ella? Esa frase fue más cruel que la bofetada de su madre, pero Elena ya no sintió dolor. Pasó del dolor a una lucidez glacial. Pulsó el botón de detener la grabación. 14 minutos. 14 minutos que cambiarían su destino. Volvió a su habitación, se encerró y escuchó la grabación una y otra vez. Ya no lloraba. Había llorado por un amor que no lo merecía.
Ahora se daba cuenta de que ellos no solo habían traicionado el amor, habían traicionado la ley. La nieta de Mateo Herrera, que había vivido toda su vida por la justicia, era la esposa de un contrabandista y la nuera de una blanqueadora de capitales, y se reían de ella a sus espaldas, llamándola estúpida. Una sonrisa gélida apareció por primera vez en sus labios en 2 años. ¿Estúpida? Encendió su portátil, cubierto de polvo. Los conocimientos de derecho que creía olvidados volvieron a su mente, más claros que nunca. A partir de esa noche, ya no era una víctima, era una bestia acorralada que empezaba a afilar sus garras. 6 meses. 6 largos meses desde aquella noche fatídica. Durante 6 meses, en esa mansión, Elena interpretó el papel de su vida. El papel de una mujer rota. Para el mundo exterior, la esposa de Javier Vargas se había hundido. Ya no lloraba, no suplicaba. Se movía como una sombra por su jaula dorada. Adelgazó hasta los huesos, su rostro siempre vacío y triste. Aceptaba los regaños de Isabel con un silencio sumiso. Comía lo que le ponían, vestía lo que le daban. Su debilidad y sumisión fueron el mejor tranquilizante para Isabel y Javier. Ya ha aprendido la lección, le decía Isabel a su hijo. Esta clase de mujer necesita que la acorralen para que sepa cuál es su sitio. Javier también respiró aliviado. Su estúpida mujer ya no le molestaba con sus celos. Se sintió más libre, menos cauteloso. Incluso empezó a llevar a Leticia a casa abiertamente, con la excusa de reuniones de trabajo con su madre, delante de Elena. No sabían. No podían saber que detrás de esos ojos vacíos, un cerebro funcionaba con la precisión de una máquina. No sabían que la nueva sirvienta, Ana, de aspecto torpe y rural, era en realidad una brillante estudiante de derecho recién graduada, leal a Elena. Fue Elena quien la encontró, quien le prometió un futuro a cambio de su ayuda para derribar a los Vargas. Fue Elena quien orquestó su entrada en la casa con una tapadera perfecta, y mucho menos sabían que cada martes por la noche, cuando Isabel estaba en su spa de lujo y Javier de cenas, la estúpida mujer usaba un teléfono satelital en miniatura, que Ana había introducido a escondidas para hablar con una persona. «Abuelo, ya confían en mí», decía Elena, su voz a través de la línea encriptada, ya no débil, sino nítida y fría. «Creen que estoy completamente hundida». Al otro lado, la voz de Mateo era amable, pero con un peso inmenso. «Ten cuidado, hija. Isabel es una zorra vieja y Javier un lobo joven. No son simples». «Lo sé», respondía Elena, mirando la luna. «He vivido con ellos 2 años. Conozco su crueldad mejor que nadie. La grabación fue solo el principio. Necesito más pruebas». No era una conversación entre abuelo y nieta, era el intercambio de 2 soldados en el mismo frente. Mateo, como fiscal general, no podía intervenir directamente. La red de contactos de Isabel era demasiado grande. Necesitaban una prueba irrefutable, un golpe mortal. Y Elena, desde dentro de la fortaleza, era la infiltrada perfecta. No solo fingió debilidad, la usó como arma. Sabía que Javier tenía una caja fuerte secreta en su despacho. Sabía la contraseña gracias a una microcámara que Ana había instalado. Pero robar sería estúpido. Necesitaba que ellos mismos le dieran las pruebas. Empezó a mencionar el tema de los hijos con resignación. «Supongo que es culpa mía. Quizás debería ir a rezar». Isabel, desesperada por un nieto, accedió de inmediato y le dio una gran suma de dinero. Elena usó ese dinero para que Ana sobornara a empleados descontentos de Javier. También perdió un broche con un micrófono en el despacho de Isabel. Y así escuchó que no solo blanqueaba dinero para su hijo, sino que estaba desviando una fortuna al extranjero a nombre de Leticia. Ahí supo que el momento había llegado. Necesitaba un detonante, algo público que expusiera la arrogancia de Isabel. Leticia era el detonante perfecto. La mañana fatídica no fue una coincidencia. Elena eligió el día, la hora. Hizo que Ana accidentalmente derramara zumo sobre unos papeles importantes de Leticia. Y entonces Elena apareció, con la máscara de una esposa celosa. Miró a Leticia con desprecio. Fue suficiente. Leticia, acostumbrada a la protección de Isabel, gritó: «¿Qué miras? Inútil que no sabes parir». Era la frase que Elena esperaba. No respondió al insulto, solo dijo, lo suficientemente alto para que Isabel la oyera: «No sabré parir, pero al menos soy la esposa legítima. Tú solo eres una amante descarada». Isabel enloqueció. Su dócil nuera se había atrevido a morder, a tocar a su gallina de los huevos de oro. Y salió corriendo al patio. «¿A quién llamas descarada?». Y la bofetada resonó. En ese instante, en el rincón, Ana pulsó el botón de grabar. Y no solo grabar, sino transmitir en vivo por un enlace seguro.
4 minutos. El tiempo que Elena había calculado para que el video llegara, para que su abuelo, que esperaba fuera, recibiera la señal. La bofetada no era un castigo, era una confesión. Isabel había admitido públicamente que Leticia era suya. La trampa, con el orgullo pisoteado de Elena como cebo, había funcionado. Isabel, la zorra astuta, había caído de lleno. El caos en la mansión fue efímero, aplastado por un poder absoluto y frío. Los gritos de Isabel pasaron de la furia a la súplica, y finalmente al silencio cuando el frío metal de las esposas se cerró en sus muñecas. Javier, el heredero que creía que el dinero de su madre lo compraba todo, se quedó inmóvil, pálido como un cadáver. Hasta el último momento, mientras la sacaban del patio, Isabel no lo entendió. Su mirada desesperada se cruzó con la de Elena. Ella seguía allí, inmóvil, con la mejilla roja, pero sin llorar ni sonreír, con una calma que no pertenecía a una víctima. Y entonces, como un relámpago, Isabel lo comprendió todo. El consuegro apacible era el fiscal general del Estado. La nuera estúpida era licenciada en Derecho. La sirvienta torpe había grabado el momento clave. La bofetada no fue un castigo. Fue una señal, una trampa. La persona que más había despreciado, el pájaro en la jaula, había tejido pacientemente durante 6 meses una red legal que acababa de cerrarse, atrapando a todo su imperio criminal, un imperio que no cayó ante un rival de negocios, sino ante la mujer de 26 años a la que había pisoteado sin piedad. Tú, balbuceó Isabel, pero las palabras no salieron. El miedo, por primera vez en su vida, ahogó su corazón arrogante. La noticia explotó. La detención del presidente y el CEO del Grupo Vargas fue una bomba mediática. En el interrogatorio, Leticia, sin su arrogancia, se derrumbó. Ante la posibilidad de 20 años de cárcel, lo confesó todo. Fue Isabel. Ella me obligó a firmar. Dijo que me daría dinero para irme al extranjero. Su testimonio fue el último clavo en el ataúd de Isabel. Pronto, un video de 4 minutos se filtró en internet y se hizo viral. El video de la bofetada. La sociedad ató cabos. La mujer humillada era la nieta del fiscal general. La historia pasó de ser un caso económico a un drama familiar de abuso y justicia. Elena se convirtió en un símbolo. Su silencio, su calma en medio de la tormenta, fue la acusación más poderosa. El último sonido no fue una sirena, sino el portazo de un taxi. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja. La mansión estaba en silencio, un silencio de tumba. Elena entró sola, no como una vencedora, sino como alguien que recoge los pedazos de sí misma. Caminó por la casa vacía, por los lugares de su sufrimiento. Sí, había ganado. La justicia se había cumplido. Pero toda victoria tiene un precio. El precio fueron 2 años de su juventud. No sentía euforia. Solo un vacío inmenso. Subió al despacho de Javier. Sobre la mesa, la demanda de divorcio. Se sentó en el sillón de él, cogió su pluma de oro y firmó. Elena Herrera. No señora de Vargas. Elena Herrera, su nombre, el nombre que le dio su abuelo. Volvió a su dormitorio. No tenía mucho que llevarse. La ropa, las joyas, todo eran parte del disfraz de muñeca que Isabel le había comprado. Solo cogió su pasaporte, su DNI y algo de ropa vieja. Al salir, vio un pequeño marco de plata en un cajón. Una foto de su pedida de mano. En ella, sonreía, una sonrisa pura, llena de felicidad y confianza en el hombre que la abrazaba. Una lágrima solitaria se asomó a sus ojos, empañando la imagen. No lloraba por él, lloraba por la chica de la foto. Esa chica inocente que creía en el amor. Esa chica estaba muerta. Miró a los ojos de Javier en la foto y susurró. Me traicionaste. Pero gracias. Gracias a ti, a tu madre, a toda vuestra crueldad, he descubierto lo fuerte que soy. Dejó el marco boca abajo y se fue, sin mirar atrás, arrastrando su pequeña maleta hacia el aire libre de la ciudad. La ciudad entraba en otoño. Elena alquiló un pequeño apartamento con un balcón soleado. Por primera vez en 2 años, durmió sin pastillas. Se despertaba con el canto de los pájaros, no con el silencio opresivo. La jaula dorada había quedado atrás. El caso del Grupo Vargas siguió su curso. Isabel, en silla de ruedas tras sufrir un infarto durante su detención, y Javier, con pruebas abrumadoras en su contra, se enfrentaron a la justicia. La opinión pública seguía hablando de Elena. Unos la admiraban, otros la temían, llamándola víbora. A ella no le importaba. Había atravesado el infierno. Abrió un pequeño despacho en un callejón discreto. Asesoría legal en paz. Paz interior.
Se especializó en derecho de familia, priorizando casos de mujeres maltratadas. Al principio, nadie acudió. Hasta que una tarde lluviosa, entró una mujer joven, con los ojos hundidos. Rompió a llorar. Quiero divorciarme, pero tengo miedo. Dice que si le dejo, nos matará a todos. Me engaña, pero mi suegra dice que una mujer debe aguantar. Cada palabra era un cuchillo en las cicatrices de Elena. Vio su propio reflejo en aquella mujer. Sus heridas nunca desaparecerían, pero ya no le dolían. Se habían convertido en cicatrices. Y ese día, esas cicatrices vibraron con empatía. No tengas miedo, le dijo, poniendo una mano en su hombro. La ley está para proteger a los débiles, pero antes de que la ley te proteja, debes aprender a protegerte a ti misma. Y le contó su propia historia. Yo también estuve casada con un hombre poderoso. También fui abofeteada por mi suegra. También fui traicionada. Y también pensé que me ahogaría. Pero elegí levantarme. Y tú también puedes. Estoy aquí para ser tu aliada. Sus heridas se convirtieron en su fuerza. La asesoría en paz empezó a tener clientes. Mujeres que llegaban con lágrimas y moratones. Y se iban con un plan y una nueva llama de esperanza. Un año después, Elena asistió a un congreso sobre violencia de género. El ponente principal era un hombre joven, Adrián Montes, fiscal adjunto de la ciudad. Era alto, con gafas y una mirada inteligente. Su discurso fue directo y empático. Nuestra primera pregunta a una víctima no debería ser ¿qué pasó?, sino ¿estás a salvo? Elena se quedó impresionada. Más tarde en el cóctel, él se le acercó. Disculpe, ¿es usted la abogada Elena Herrera, de Ampaz? Soy Adrián. Admiro mucho lo que hace. Está haciendo la parte más difícil, la que la ley a veces olvida, sanar. Resultó ser un antiguo protegido de su abuelo. Hablaron, no de banalidades, sino de la ley, de la injusticia, del dolor. Elena vio en él algo que nunca tuvo con Javier, una integridad pura, como la de su abuelo. Al despedirse, bajo el viento frío de otoño, Adrián la miró a los ojos. No le prometió el mundo. Sabía que ella no necesitaba que la protegieran. Solo dijo, con su voz cálida y grave, el camino que has elegido es difícil y solitario. Pero si algún día te cansas, déjame estar detrás de ti. No delante, para guiarla. No al lado, para llevarla de la mano. Detrás, para sostenerla si caía, para que supiera que no estaba sola. El corazón de Elena, congelado durante 2 años, latió con un nuevo calor. Su relación con Adrián creció lentamente, como un árbol antiguo. Se convirtió en su confidente, su consejero. Su corazón empezó a descongelarse, pero el miedo persistía. Un fin de semana, visitando a su abuelo, ya jubilado, encontró una vieja caja de madera. Dentro, un expediente secreto. En la portada, escrito a mano por su abuelo. Caso Francisco Herrera, hace 20 años. Francisco Herrera era su padre. Su corazón se detuvo. Sus padres no murieron en un accidente. El expediente revelaba la verdad. La pequeña empresa textil de su padre fue llevada a la quiebra por un competidor desleal que robó sus diseños, falsificó documentos y usó sus influencias para arruinarlo. El nombre de ese competidor, el hombre que compró la empresa de su padre por una miseria y construyó un imperio sobre sus ruinas. Ricardo Vargas, el padre de Javier. El aire le faltó. Todo encajó. Su matrimonio no fue una casualidad. El destino, de la forma más cruel, la había arrojado a la guarida del enemigo de su familia. La había hecho sufrir a manos del hijo y la esposa de ese enemigo, para que, desde ese dolor, ella misma se convirtiera en el instrumento de una justicia que llevaba 20 años esperando. El castigo para los Vargas no fue solo por sus crímenes, fue el karma. El círculo se había cerrado. La historia termina una mañana de invierno, con un sol pálido pero cálido, en los escalones del Tribunal Supremo. El veredicto final del caso Vargas fue confirmado. Elena estaba allí, como observadora. Adrián se acercó y, en silencio, le puso su abrigo sobre los hombros. Ella le sonrió. El sol iluminó su rostro, un rostro que había atravesado la tormenta. La mejilla donde una vez recibió la humillante bofetada estaba ahora sonrosada y sana. Ya no era una víctima, ni una vengadora. Era Elena Herrera, una mujer que había caminado a través de las cenizas de su pasado para renacer, no a través de la venganza, sino de la justicia. Una mujer que, después de todo, había conservado en su corazón lo más importante, la compasión. Y así, su historia no fue solo una de venganza, sino de transformación, demostrando que la verdadera fuerza no nace del odio, sino de la rectitud.
Elena convirtió su dolor en una luz, no para quemar, sino para iluminar el camino de otras. Y en ese camino finalmente encontró su propia paz.